Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un video más del Rincón de Apologética Católica. Queremos hablar acerca del tema de Biblia y tradición. Como ustedes saben, muchas personas cuestionan o dicen que la única fuente de revelación es la Biblia y por lo tanto la tradición no es más que una transmisión de costumbres humanas. Esto es un error muy común porque efectivamente no conocemos el sentido de lo que la Iglesia Católica habla con respecto a la tradición. Sabemos que la tradición o la palabra tradición en su original o en su etimología significa transmisión de cualquier cosa, puede ser conocimientos, costumbres, y entonces, por ejemplo, de ahí podemos hablar de que hay tradiciones familiares, hay tradiciones regionales, hay tradiciones incluso nacionales que tienen que ver con un país, y de así podríamos seguir mencionando desde la gastronomía hasta los aspectos folclóricos, deportivos. Siempre la transmisión que se da de generación a generación se le llama tradición. Dentro de esto tenemos que entender la explicación de lo que es la tradición dentro de lo que es la Iglesia Católica. Recordemos que la revelación divina llega a su plenitud con Jesucristo. Jesucristo no envía a nadie a escribir nada. Él enseña verbalmente a sus apóstoles y le transmite el Evangelio de manera verbal. De hecho, indica claramente en el texto Mateo 28:20, y por el mundo a predicar el Evangelio, es decir, manda también a hacer o realizar una transmisión oral. A partir de ahí se dan las primeras conversiones y se sigue enseñando de manera oral todas las enseñanzas de Cristo. Conforme va avanzando el tiempo, se va conformando el Nuevo Testamento, primero por las cartas de Pablo, que efectivamente se dan por situaciones propias de las comunidades que Pablo tiene que regular, guiar y además. Pero también se da una situación, empiezan a morir por diversas razones los verdaderos testigos, los testigos oficiales, los apóstoles, que fueron los que recibieron de viva voz de Jesús el Evangelio. Entonces se empieza a tomar por escrito y surgen los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más los escritos de los Hechos de los Apóstoles y las cartas, ¿no?, universales o católicas, o las cartas propias de un autor, como en el caso de San Pablo, a diferentes comunidades o a obispos, cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, y como sabemos el libro de Revelaciones. Se conforma los 27 libros del Nuevo Testamento y pasan a ser la transmisión oral. Esta transmisión oral que Jesucristo hizo a los apóstoles a sus primeros discípulos se pone por escrito. Pero estas enseñanzas orales no quedaron todas por escrito. De hecho, lo que Jesús hizo y realizó, el mismo Evangelio de Juan nos deja claro de que no todo quedó por escrito. Busquemos lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Hay además muchas cosas que hizo Jesús. Si escribiéramos una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21:25. Quedamos más que claro que efectivamente la misma escritura nos dice que hay muchas cosas que se transmitieron y que efectivamente no son parte de, diríamos, la transmisión, ¿no? A partir de ahí tenemos otro aspecto que debemos destacar, y es el siguiente. Observemos que también tenemos constancia a través de la escritura de que se dieron transmisiones de enseñanza a la que se le concedía a autoridad y que no quedaron escritas, que fueron instrucciones que fueron dadas definitivamente de manera oral. Volvamos a la palabra para ver qué nos dice. En este caso los remito a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice así: ten por norma las palabras sanas
que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. 2 Timoteo 1, 13 y 14. Entonces aquí vemos un texto que nos habla claramente de que San Pablo le dice a Timoteo de que tenga por norma las palabras. Entonces aquí vemos claramente la transmisión. San Pablo le está transmitiendo el Evangelio y le está transmitiendo normas de ese Evangelio de palabra. Ahí vemos la tradición en acción, o lo que decimos la transmisión oral de la palabra de Dios. Veamos otro texto del mismo San Pablo, también a Timoteo, dice en 2 Timoteo 2:2. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Aquí otro ejemplo de la transmisión del Evangelio de manera oral. Dice San Pablo que lo que le dice a Timoteo que lo que él ha escuchado enseñar, lo transmita a hombres fieles que a su vez puedan enseñar a otros. Entonces aquí vemos claramente que en ningún momento San Pablo le está diciendo que lea, sino que transmita lo que ha recibido de manera oral. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que efectivamente queda claro, porque más que claro hay otros textos, pero con estos creo que son suficientes para dejar en claro que hay una transmisión oral y que es autoritativa. Otro aspecto que debemos destacar es que efectivamente esa transmisión oral queda dentro de la iglesia y tenemos testigos fieles de ella, donde desde los padres apostólicos, que se llama así porque fueron testigos en cuanto fueron discípulos directos de los apóstoles, y también en cuanto a los padres de la iglesia. Otro aspecto que debemos destacar está en el hecho de que efectivamente algunas personas buscan justificar sus argumentos a través de la escritura. Entonces buscan textos donde Jesucristo condenó las tradiciones de los fariseos en la que se violentaba se violentaba efectivamente el precepto de Dios. ¿Qué pasa con estas? Bueno, lo que empezamos hablando son transmisiones de enseñanzas, costumbres humanas que Jesucristo cuestiona, que son contra la fe o contra la fe del Antiguo Testamento, en este caso. Le queda más que claro que no se trata de esto, pero vamos a leerlas para que veamos de qué se trata. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no?, donde se dice esto. Dice Mateo 15:3, ¿y ustedes por qué transgreden el mandamiento de Dios por sus tradiciones? ¿No? Dice Mateo 15:6, así en nombre de su tradición ustedes invalidan el precepto de Dios. Bueno, con todos estos, efectivamente, estos textos, no vemos más que claro que efectivamente Jesucristo cuestiona a los fariseos porque imponen la transmisión o la interpretación que ellos hacían de alguna enseñanza bíblica y que transgredía el mandamiento. La tradición que estamos hablando acá es la tradición que viene del mismo Cristo y que a su vez lo tenemos con los apóstoles. Dicho esto, no nos queda más que claro que es una mala interpretación, porque nosotros no estamos hablando de tradiciones humanas, sino precisamente del Evangelio que se transmitió de manera oral y que no quedó por escrito. Como vimos, esa transmisión viva se dio dentro de la iglesia, y entonces por eso, para tener toda la revelación, tenemos que tener como un trípode. Tenemos que tener la palabra de Dios escrita o Sagrada Biblia o Santa Biblia. Tenemos que tener la tradición o la transmisión del Evangelio de manera oral que quedó en el seno de la iglesia, y el magisterio de la iglesia, que es la autoridad que Cristo le dio a sus apóstoles para que interpreten auténticamente esto. Solo para cerrar les voy a dar un comentario. Algunas personas cuestionan de qué me sirve la tradición si todo lo tengo en la Biblia. Les voy a mostrar un ejemplo. Fíjese, para la misma conformación de la Biblia fue la tradición la que contribuyó en la iglesia para que se conformara la Biblia. Porque la iglesia, cuando conforma el canon bíblico, establece algunos criterios, que por ejemplo
los libros tenían que ser reconocidos por la iglesia, por gran mayoría de la iglesia, tenían que ser usados en la liturgia y tienen que haber sido escritos por un apóstol o por un discípulo directo de un apóstol. ¿Cómo nos llegó esa información a nosotros y cómo se conservó eso? A través de la tradición. Recordemos que la Biblia, por mucho que es sagrada e inspirada por Dios, no podía ser testigo de sí misma. ¿Cómo que fue testigo de la Biblia o del Nuevo Testamento por lo menos? La tradición, ¿no? Entonces efectivamente ahí vemos un ejemplo de cómo la tradición contribuyó a la conformación del canon bíblico y, por qué no, a la recta interpretación también de la palabra de Dios, porque los padres de la iglesia fueron testigos de cómo se pudo haber torcido la interpretación bíblica, pero no fue a través de la tradición que nos llegó a nosotros la recta interpretación del Evangelio y lo que Cristo nos quiso transmitir. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir estas reflexiones con ustedes. Se despide usted, su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.